Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al examen de candidatura por parte de Leslie Patricia Quinn de Coase. El proyecto tiene el título Multipartite Graph Tracking of Bright Field Microscopy Cancer Cells for Lineage Tracing. Tiene 30 minutos para realizar la defensa del tema. Posterior a eso pasamos a una sección de preguntas por parte del tribunal y por parte del público general, y posteriormente a eso el tribunal deliberará y anunciará el resultado del examen. Puede comenzar en cualquier momento. Disney, adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Quinn de Coase y mi proyecto de maestría está basado en el rastreo por grafos multipartitos de células cancerígenas en microscopía de campo claro para el trazado de linajes. Esta presentación está compuesta por la introducción del tema, el análisis del estado de la cuestión, el problema, la hipótesis, los objetivos, la metodología y por último el cronograma de actividades. Para comprender este proyecto es necesario entender que el cáncer es una colección de enfermedades que afectan el material genético de las células y les da capacidades para funcionar de forma anormal. Entre estas están que las células adquieren la habilidad de mantener una señal de proliferación sostenida. Estas células también evaden supresores de crecimiento, lo cual hace que sean susceptibles a producir tumores. Las células también pierden la habilidad de adherirse entre sí y formar tejidos, lo cual causa que se transporten en el organismo, causando invasión de tejidos y metástasis. Estas células también adquieren la habilidad de replicarse de forma ilimitada y se vuelven resistentes a la vejez y a la muerte celular. Luego también sabemos que las células logran producir sus propios vasos sanguíneos para alimentarse y liberar desechos. Y por último, las células se vuelven resistentes a la muerte celular. Este grupo de enfermedades a nivel mundial en el 2018 causaron 18.1 millones de casos nuevos diagnosticados, y en ese mismo año el 56% de las muertes fueron causadas por el cáncer. En ese mismo año en Costa Rica, 12.957 casos nuevos fueron diagnosticados y 5.709 muertes fueron causadas por cáncer. Estas enfermedades aumentan el riesgo a partir de los 35 años y la sobrevida depende de la etapa en la que se diagnostica y el tratamiento que se utilice. En Costa Rica, los tipos de cáncer de mayor incidencia son de próstata, de seno y colorectal. Entre los tratamientos que conocemos y que algunos también siguen en desarrollo, se tienen la terapia hormonal, la cirugía, el trasplante de médula ósea, la quimioterapia, la terapia dirigida, terapia de radiación e inmunoterapia. La eficacia de estos tratamientos va a depender de la etapa en la que el cáncer fue detectado y cómo el organismo del paciente lo percibe y el metabolismo. La quimioterapia es el tratamiento más común y en este caso es una variación de estos de lo que vamos a tomar para este proyecto. La quimioterapia genotóxica es un tipo de quimioterapia que utiliza drogas genotóxicas, las cuales tienen propiedades destructivas que causan daño en el ADN de las células y permiten que sucedan mutaciones. Estas mutaciones, si son lo suficientemente graves, van a causar la muerte de la célula. Al aplicar el medicamento de genotóxico, una célula cancerosa puede presentar uno de los siguientes 4 estados. El primero es apoptosis, en la que la anomalía en el comportamiento y en la composición de la célula es detectada y esta activa su proceso de muerte celular. Luego está el arresto de ciclo celular, en el que, como se ve a la derecha, está una imagen del ciclo celular. Este está compuesto por 2 etapas de crecimiento, las fases G, y 2 etapas, una de fase S de replicación de ADN y una fase M en la cual sucede la división celular.
En estas fases existen puntos de control que están revisando el rendimiento y el funcionamiento de la célula. Y si se detecta alguna anomalía, sucede el arresto del ciclo celular en el que la célula se mantiene obsoleta y se le prohíbe el dividirse, el replicarse. Luego tenemos que en caso que la quimioterapia funcione, sucede que la célula arregla el daño que tiene y al replicarse genera dos hijas con daño en el ADN reparado, con un ADN reparado. Y si la quimioterapia no funciona, sucede la replicación del daño en el ADN. Este último estado es el estado normal del cáncer y es el que se quiere reducir en número y eliminar. Entonces, para que un paciente sea diagnosticado por cáncer, se debe atravesar pruebas físicas, pruebas de imagenología y análisis de tejido o de líquidos, dependiendo de cuál sea más fácil y más seguro de obtener del paciente. Después de esto, en especial en las muestras de tejido, el profesional de salud encargado del estudio de estas se dependerá mucho de su concentración para analizar el tejido, encontrar anomalías y recomendar el tratamiento de cáncer más beneficioso dependiendo del tipo de cáncer que presente el paciente. Entonces también, según en el caso de los tejidos, del análisis de tejidos, por el procedimiento que se utiliza para hacer que ésta sea observable y estudiable, estos tejidos tienen un tiempo de utilidad de 8 a 72 horas. Después de este tiempo, el tejido se empieza a deteriorar. Entonces, sí es difícil el hacer un estudio evolutivo del cáncer a partir de ese tejido. Por esto, este proyecto salió de una colaboración del PRISLAB y el Laboratorio de Quimiosensibilidad Tumoral de la Facultad de Microbiología, en el que se inscribió y se está desarrollando un proyecto raíz, un proyecto con ARE, con fondos del FES, que quiere estudiar la eficacia y la efectividad de la quimioterapia genotóxica en muestras de cáncer. En este caso, en esta investigación, el LQT, para estudiar esta efectividad, generó dos tipos de muestras. Estas son de fluorescencia, obtenida por microscopía de fluorescencia a la izquierda y a la derecha obtenida por microscopía de campo claro. Primero, se tiene que la microscopía de fluorescencia se obtiene por la adición de una tensión al tejido o a las células que permite visualizar fácilmente, en este caso, los núcleos celulares. Y se ven en la imagen como la imagen es de una tonalidad negra, pero los puntos blancos o los puntos grisáceos son los núcleos celulares detectados. El problema de este método es que con la tinción sucede fototoxicidad. Lo que pasa es que la integridad del material genético se ve comprometida y esto impediría el estudio de la efectividad de la quimioterapia en estas células y el estudio del comportamiento de las células, por lo que la otra alternativa es la microscopía de campo claro. Este es un método más barato y más común de microscopía en el que un haz de luz atraviesa la muestra y se obtiene una imagen con su coloración natural. Este método no afectaría el material genético de las células, por lo que permite estudiar el comportamiento del cáncer al aplicarse la quimioterapia genotóxica sin ninguna otra variable. El problema de estas células es que, de estas muestras de microscopía de campo claro, es que las células son difíciles de distinguir del fondo. Y esto causa que para un profesional entrenado ya en el análisis de esas muestras, el distinguir la muestra las células del fondo y el realizar el trazado de los descendientes y analizar el comportamiento de una célula cancerosa, eso se vuelve una labor tediosa, que se va a volver cada vez más tediosa conforme avance el tiempo en el estudio porque la cantidad de células aumenta. Debido a esto,
se propone este proyecto, el cual busca el automatizar la verificación de la efectividad de la terapia genotóxica por medio de, por medio de el trazado de linajes celulares. El trazado de linajes celulares, adaptado al algoritmo de reconocimiento de patrones, está conformado por una etapa de entrada, una etapa que recibe la señal de entrada, que en este caso serían las imágenes obtenidas, no, serían las líneas celulares tumorales humanas, que van a pasar por una etapa de sensado de microscopía de campo claro, luego por una etapa de preprocesamiento para mejorar su apariencia y mejorar la segmentación de las células. A partir de eso se toman características específicas de las células que permiten realizar el rastreo, luego la clasificación de los resultados y por último la validación para obtener resultados útiles. Para realizar el trazado de imágenes es primero necesario realizar la segmentación celular para poder identificar las células en las imágenes. Los métodos comerciales no existe ninguno que sea fácilmente aplicado a este tipo de células. ¿Por qué? Porque estos métodos dependen de la aplicación de una tensión, ya que tienen una base de microscopía de fluorescencia. Y esto generaría fototoxicidad, lo que impediría analizar el material genético, por lo que no se pueden usar en este estudio, en este proyecto. Por lo que se pasó al análisis de la literatura profesional. En la literatura profesional se observaron técnicas para facilitar la detección de objetos, como técnicas de modificación de contraste, la aplicación de filtros como el bilateral, que permite conservar contornos y reducir ruido, y otras técnicas de reducción de ruido y mejoramiento de detalles en las imágenes. Como se ve a la derecha, se aplicó en este caso una técnica de modificación de contraste para elevar el valor y permitir con facilidad distinguir las células en la imagen. Pero hay otras dificultades que también hay que abordar en este tipo de muestras. También se tienen las técnicas de segmentación, en las que se encontraron métodos como la detección de contornos, la identificación de regiones o grupos y el análisis de valores de área e intensidad. Es importante destacar que en los estudios analizados no se encontraron artículos que estén trabajando con el mismo tipo de muestras que nosotros vamos a trabajar. La mayoría de esas muestras son de fluorescencia o son de contraste de fase, entonces la segmentación es una etapa corta y es más fácil. Luego está la etapa del rastreo de las células. Las soluciones comerciales para este problema no fueron prometedoras porque la mayoría dependen de que la muestra haya sido obtenida por microscopía de fluorescencia o microscopía de contraste de fase. También tiene limitaciones como en la cantidad de cuadros o la cantidad de células, e incluso algunas son semiautomatizadas. Todavía requieren un operador que esté realizando correcciones y esté revisando el procedimiento. En cuanto a la literatura profesional, tenemos acá la clasificación de los métodos de rastreo de objetos según Yilmaz. Este propone 3 clasificaciones principales. La primera sería de rastreo de puntos, en el que se hace un análisis de la correspondencia de los objetos detectados como puntos a lo largo de los cuadros. Y estos métodos permiten el tomar en cuenta la interacción entre los objetos. Los métodos determinísticos toman en cuenta características y limitaciones de los objetos, pero los encontrados para este tipo de partículas tienen ciertas limitaciones en cuanto a el análisis del comportamiento de los objetos, porque el primero permite que haya variación en el número de objetos y el segundo no. Y también asumen que los objetos tienen un mismo patrón de movimiento, lo cual no sucede en células cancerosas,
entonces, y ni en células humanas, entonces esto no es utilizable. Luego se tienen los métodos estadísticos o probabilísticos, los cuales parten de una estructura probabilística bayesiana para realizar la estimación de la trayectoria de los objetos, considerando perturbaciones del ambiente. Tenemos el primero como el filtro de partículas, el cual sí ha sido utilizado en aplicaciones como la de microscopía de 2 dimensiones, pero tiene el problema que presenta errores en cuanto a la detección de los objetos cuando hay intersecciones entre ellos, y como este es un factor de riesgo alto en el tipo de muestra que estamos utilizando, entonces no es conveniente de usar. Luego está la asociación de datos utilizando distancia euclidiana. En este caso, se estaría realizando el rastreo utilizando la distancia y el movimiento que presentan los objetos en las imágenes. El problema es que este método estaría ignorando características relevantes de los objetos de las células que se quiere rastrear, por lo que por sí solo generaría errores en el algoritmo de rastreo que se quiere implementar. Luego se tienen otros métodos como el de rastreo de múltiples hipótesis. Este método es conveniente para un pequeño número de objetos, ya que va a generar varias hipótesis del movimiento de un objeto de un cuadro a otro para mejorar la exactitud de la detección de la trayectoria. El problema es que en el tipo de muestras de estas células que voy a usar, está la cantidad de hipótesis por la cantidad de objetos, generaría un alto costo computacional, entonces no es conveniente. Y luego se tienen los grafos bipartitos y los grafos multipartitos. Esos son métodos que han sido utilizados en aplicaciones relacionadas en el rastreo de objetos múltiples, que han sido utilizados también en el laboratorio y han dado resultados prometedores porque permiten hacer un análisis de correspondencia de un cuadro a otro, tratándolos como subconjuntos de nodos o de vértices, para poder hacer un análisis de correspondencia de un subconjunto a otro, logrando tomar en cuenta características relevantes de cada objeto como pesos. En el caso de los grafos bipartitos se toma en cuenta 2 cuadros a la vez, y en el caso de grafos multipartitos se puede realizar este análisis de correspondencia de 3 o más cuadros a la vez. Luego se tiene el rastreo por kernel, que permite realizar una representación de los objetos rastreados considerando la apariencia del objeto y la forma, y tomando una forma rectangular o elipsoidal. Entonces, realiza cálculos del movimiento del objeto por medio de transformaciones paramétricas. En este caso se divide en 2 tipos. El primero es de plantillas o modelos de apariencia basados en densidad. Este tipo de métodos permite realizar, considerar la interacción del objeto con el fondo, pero por la cantidad de objetos y el tipo de operaciones que se realiza para utilizar estos métodos, no es conveniente su uso. Luego se tienen los modelos de apariencia de múltiple vista, que igual permite realizar un análisis del objeto y permite separarlo de la interacción con el fondo, pero igual el rastreo por tipo kernel no es conveniente en este tipo de problemas por la cantidad de objetos, por la cantidad de muestras y por la complejidad en sí del problema. Luego se tiene el rastreo por silueta, en el que se toma en cuenta la complejidad de la forma de este y poder rastrearlo de un cuadro a otro. En este caso están los métodos de correspondencia de forma y correspondencia de contorno, pero estos métodos por sí solos no permitirían el realizar el rastreo porque en el tipo de muestras de las células, porque estarían ignorando en cuenta características relevantes. Y también a comparación
con otros métodos, en muestras menos complejas se han visto mejores resultados. Entonces, no son un método, no son formas de rastreo que sirvan para este tipo de problema que se quiere enfrentar en este proyecto. Luego se tiene la detección de la fase M, que es también una etapa del algoritmo de trazado de linajes porque es necesario detectar la fase M. Esta nos dice en qué momento se debe analizar el comportamiento de la célula para verificar cuál es el estado que tuvo después de haber sido aplicada la quimioterapia. Las soluciones comerciales encontradas lastimosamente dependen de microscopía de fluorescencia y también dependen de una anotación manual inicial de los objetos. Y eso es algo que se quiere automatizar, entonces no son programas que sirvan para este problema en específico, ni para este algoritmo. Entonces, pasando a la literatura profesional, sí se encontraron diversos tipos para resolver este problema de la detección de la fase M o fase de división celular. Se tienen métodos como los campos neuronales condicionales de estado oculto, por análisis de simetría o de textura, por deep learning en redes neuronales convolucionales, también por machine learning en clasificación de bosques aleatorios o clasificación de máquinas de soporte vectorial. También está por análisis de circularidad y por asociación de celular hacia adelante y hacia atrás. Algo importante y relevante para la aplicación de estos métodos es que se debe tomar en cuenta el tipo de célula que se va a investigar porque no todas tienen la misma apariencia. Dependiendo de la función de la célula va a cambiar la apariencia de esta y también es necesario tomar en cuenta que las células con las que se va a trabajar tienen un comportamiento específico cuando van a realizar la fase M, porque estas células se vuelven más redondas cuando están a punto de entrar a la fase M. También el grado de movimiento a lo largo de la imagen reduce y también la migración reduce y también la posición de las hijas es cercana a la posición inicial de la madre. Aquí se muestra en la literatura consultada que este es un tema que va en aumento a lo largo de los años porque la evolución del equipo computacional permite realizar problemas con algoritmos complejos como este y también por el efecto que el cáncer tiene en la vida de millones de personas. Entonces, esto es un tema que va en aumento el estudio de él. Entonces, el problema que se quiere tratar en este proyecto es el rastreo de células cancerosas en densidades bajas y medias en imágenes obtenidas por microscopía de campo claro con bajo contraste. Y se resuelve la identificación de las células después de la división celular por la detección de la fase M. El uso de estas imágenes tiene varios desafíos. Como se puede ver a continuación, esta es una imagen de microscopía de campo claro no tratada y esta presenta bajo contraste, lo que impide fácilmente identificar todas las células del fondo. También presenta una iluminación no uniforme. Es necesario también el detectar los eventos de fase M y también presenta variaciones de la forma y de la intensidad de las células variable, además de variaciones en la densidad. ¿Qué quiere decir lo último? Que conforme avanza el tiempo en el estudio, la cantidad de objetos va a aumentar en cada muestra y eso va a ser más difícil la detección porque habrán más objetos en cada muestra y la distancia entre ellos va a disminuir. Entonces, la hipótesis de este proyecto es que el rastreo de células cancerosas en densidades bajas y medias y en imágenes de microscopía de campo claro de bajo contraste se realizará usando grafos multipartitos y se resolverán los eventos de fase M considerando la duración de la fase M, la circularidad de las células, la distancia euclidiana viajada, los radios celulares y la intensidad, de forma que se obtiene una exactitud de al menos un 80%.
El objetivo principal propone el crear un algoritmo capaz de realizar el rastreo de células cancerosas utilizando grafos multipartitos en imágenes de microscopía de campo claro a lo largo del tiempo. Y los objetivos específicos se inicia por el realizar una investigación bibliográfica del tema y de temas relacionados, el diseñar una infraestructura que permita el procesamiento de una secuencia de imágenes y el almacenar resultados, el diseñar e implementar algoritmos, luego está el diseñar e implementar el algoritmo de rastreo de celular. Se sigue con el analizar los resultados por medio de validación de tipo ground truth y por último la diseminación de los resultados obtenidos a la comunidad científica. Entonces, en la metodología se puede ver que la investigación bibliográfica se realizó por el estudio del cáncer y luego de aplicaciones comerciales y profesionales y de literatura profesional acerca de análisis de muestras, de preprocesamiento y segmentación y de rastreo de múltiples objetos. En la adquisición de datos, los datos analizados parten de líneas celulares tumorales humanas. En este tipo la línea celular en específico es HS578T, que corresponde a un carcinoma de glándula mamaria. Y la preparación de las muestras corresponde a la preparación para aplicar microscopía de campo claro y microscopía de fluorescencia. El equipo a utilizar es el Citation 3 y el Citation 5, que son lectores de multimodo de imágenes celulares. Y el estudio inicial tenía una duración de 92 horas, pero conforme va evolucionando la metodología de la adquisición de datos, este tiempo va a variar. La infraestructura de software está hecha con el lenguaje de programación C++ y utilizando la librería de procesamiento digital de imágenes OpenCV, además de otras librerías, de otras bibliotecas, de C++. Y la etapa de rastreo de múltiples objetos se realizará con grafos multipartitos, porque permiten una representación abstracta de cada cuadro como un subconjunto de objetos y permite realizar el análisis de correspondencia de un subconjunto a otro, tomando en cuenta características como la circularidad de los objetos, la distancia euclidiana viajada, el radio de las células y la intensidad. La validación se realizará de tipo ground truth y en este caso se van a utilizar muestras de microscopía de fluorescencia que se tomaron en los experimentos iniciales. ¿Por qué se utilizan estas muestras? Porque lo que se quiere hacer es verificar la efectividad de las muestras del algoritmo de reconocimiento, de rastreo a crear. Y las métricas de validación son Precision, Accuracy, Recall, el F1 Score y el MOTA. Estas son métricas que son especiales para el tipo de aplicación que se va a realizar. Aquí se tiene el cronograma de actividades. Se puede ver que este proyecto inició desde el año pasado y ha tenido retrasos debido a la crisis sanitaria del COVID-19. Entonces, hay muestras que todavía faltan de tomar en el laboratorio y por esto el proyecto se extiende hasta el otro año, hasta finales de agosto. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. Vamos a proceder con la sección de preguntas. Usted hizo la presentación en menos de 30 minutos y le sobraron 2 minutos. Vamos a comenzar con, vamos a ver primero. Steve, vamos a pasar a la sección de preguntas. Primero va a realizar las preguntas de don Steve. Adelante, don Steve. Hola, primero que nada, muchas gracias por la presentación. De hecho, muy claro, me pareció que está todo agradable poder ver algo tan bien explicado. Obviamente, yo soy más de la parte biológica, ¿verdad? Tenemos la parte
del análisis de datos no es mi tema, como vos sabes, ¿verdad? Sí, digamos, hay ciertos problemas básicos, digamos, de las células que vos mencionabas, ¿verdad? La parte de cómo van aumentando la densidad y otras problemáticas, ¿verdad? Al fin y al cabo van a estar utilizando las células fluorescentes igualmente para poder generar este cluster, ¿verdad? Básicamente. Sí, lo que se... Esa detección de las perdón. células, ¿verdad? Sí, no, decime. Es que Yo sé decir algo. el desarrollo del algoritmo está dividido en dos fases. Entonces, primero, lo que se busca usar es las muestras que ya se habían obtenido desde el año pasado, que tienen una parte de muestras de microscopía de campo claro, que son las que se va a usar para el desarrollo del algoritmo, y también están las muestras de microscopía de fluorescencia que se van a utilizar para verificación, para verificar si el algoritmo está bien hecho. Ya después de esa etapa, se van a utilizar ya células únicamente obteniendo microscopía de campo claro, para que ya prepararlo para analizar solo el comportamiento de las células ante la quimioterapia. Vos ya has visto esas imágenes, me imagino. Yo sé que ya vos venís trabajando con eso bastante. Sí. En el caso de células tratadas, digamos, mi pregunta ya ahora sí para regresar ahora, digamos, que estoy con eso de la comparación de campo claro y de la parte de fluorescencia, ¿verdad? En el caso de las células que son analizadas por campo claro, mucho de análisis va dirigido un poco a detectar de alguna manera la parte externa de la célula, ¿verdad? Como la totalidad de la célula. Sin embargo, la fluorescencia va dirigida un poco más hacia detectar el núcleo, ¿verdad? Al final, que es la parte interna, ¿verdad? Correcto. En algunos casos que existen tratamientos particulares, esos núcleos cambian de forma, ¿verdad? Se pueden inclusive fragmentar, entre otras cosas. ¿Cómo pueden hacer para poder tratar de lidiar con eso, con esa dificultad, digamos? Con la fragmentación de los núcleos. Sí, por ejemplo, digamos, tendríamos casos en los cuales vos podrías tener núcleos que pueden tener más de una unidad, inclusive internamente, o tienen formas raras, pero digamos, pueden tener formas hasta casi como parecen estrellitas, mientras que la célula externa todavía puede tener una forma más circular, ¿verdad? Digamos, ¿qué tipo de análisis van a estar haciendo ahí en la parte de fluorescencia, digamos, como para poder discernir bien, ¿verdad? Digamos, principalmente pensando en estas células que están un poco tratadas y que ya van a tener más daño. Es que la anotación manual de las muestras de microscopía de fluorescencia son más que todo para asegurarnos que lo que se detectó ahí, esa mancha, es una célula y que no sea algo que esté en el fondo. Entonces, el algoritmo lo que va a hacer es la detección del contorno externo de la membrana celular para que luego se pueda hacer un análisis del comportamiento de la célula y ya se ve más a fondo el núcleo. Pero no es que se va a hacer directamente detección de núcleos. Los núcleos de fluorescencia se van a utilizar para verificar si se detectó bien que es una célula o si es una mancha del ambiente o así. O si no había ninguna célula ahí. Ok, perfecto. Otra cosa, desde el punto de vista biológico, vos sabes que nosotros podríamos tener capacidad de identificar distintas fases con otros mecanismos, ¿verdad? Claro. ¿Qué tipo de, digamos, consideran necesario tal vez eventualmente incorporar ese tipo de distinciones adicionales o te interesaría enriquecer algún tipo de fase? Digamos, has leído un poco cómo podrías hacer esto, podrías explicar así como, yo sé que no solo el lado biológico, ¿verdad? Podríamos, en términos muy generales, ¿cómo podrías hacer eso? ¿Cómo podrías identificar? No desde el punto de vista de análisis de imagen, ¿verdad? Sino desde el punto de vista de otras técnicas de laboratorio, pueden identificar distintos tipos de células en distintas fases. También porque las fases de fase, metafase, anafase y telofase y también las fases de división celular, todas esas tienen una forma específica. Entonces, a como se identifica la fase M por su circularidad y por su movimiento en el entorno, a partir de eso también se puede identificar como lo que sigue es un tiempo es tiempo del ciclo de vida de la célula y más adelante por la forma determinar en qué fase está la célula. Okay. Digamos, si vos quisieras
digamos, de la forma estoy completamente de acuerdo, digamos, es algo completamente aceptado. ¿Conoces otra forma? ¿Le puedes decir esa cédula es una cédula que está en fase M? Sin duda alguna. Ya no estoy basándome solo en formas, sino tengo otras técnicas que me permiten identificar, más allá de cualquier duda, que la cédula está en la fase M. ¿Conoces ese tipo de técnicas? Tal vez no tan especializado, tal vez me falta leer un poco en eso, pero lo que he visto es que la célula en fase M tiene un comportamiento específico y tiene también su movimiento es distinto al movimiento normal porque migra menos. Entonces, por las características que presenta la célula, sí se podría decir en qué etapa está. ¿Te recordás? Ya voy terminando. ¿Te recordaríamos las células cuando están en las distintas fases del ciclo celular? ¿Qué hace que lleve una célula a pasar de una fase a otra desde el punto de vista biológico? Digamos, ¿por qué la célula está en G1, después pasa a S? ¿Qué enciende, qué apaga, qué está haciendo para poder salir de una fase y pasar a otra? No sé tan profunda, mi conocimiento en esa parte no es tan profundo. Ok, tranquila. Perdón. Te digo, digamos, no te preocupes, no tienes que preocuparte. Digamos, te explico brevemente, digamos, ellas tienen que usar proteínas básicamente a nivel interno, ¿verdad? Entonces ellas van a estar literalmente encendiendo y apagando algunas proteínas, tienen algún tipo de modificaciones que las pueden quitar y poner, que entonces enciende o apaga el paso, son como switch, básicamente para pasar de una fase a otra al final, ¿verdad? Okay, sí. Entonces, digamos, que es un poco, digamos, lo que también quería decir, digamos, si uno quisiera, digamos, eventualmente corroborar una fase, uno podría entonces, conociendo exactamente cuál proteína es, uno podría identificarlas, ¿verdad? Entonces te permitiría tener un poco más de certeza de distintas fases. Digamos, se podría hacer un tipo de estudiar. Sí. Y ya nada más, una pregunta más, que eso ya es casi como una interés mío, digamos, viendo la densidad que se alcanzan en estos tipos de casos, ¿verdad? Digamos que las imágenes finales tienen una densidad altísima. ¿Hay alguna forma, o ya tienen los estudios que han hecho por el momento, un estimado de qué tanto porcentaje de células eventualmente vos esperarías ser capaz de hacer el tracking? Digamos, de la imagen final, digamos, de esa densidad que tenés, digamos, vamos a decir que vas a ser capaz tal vez de un 20%, un 30%. ¿Cuál es lo que ustedes esperan? Digamos, ¿cuál es lo que están apostando, digamos, más o menos? Lo que se espera es un 80% de exactitud en el trazado de linaje, ya en la detección y el mapeo de la trayectoria de la célula y sus descendientes. Y eso también parte por la métrica que se está usando y también porque esto es un tema que ya ha sido tratado previamente en el laboratorio en específico. Andrés Mora trabajó previamente en esto y él había realizado ya una etapa de análisis del comportamiento de las células. Entonces, ya con los resultados que él tiene, se planea incorporar parte de ellos y mejorar las partes que se necesita mejorar, que es ya la parte de rastreo y la parte de segmentación, para mejorar la identificación y de esa forma, de eso sale el 80% de la métrica que se quiere evaluar. Muchas gracias. Yo estoy listo con las preguntas. Sí, muchas gracias, Steve. Ahora pasamos a Marvin, para que tal vez nos comente algunas preguntas. Sí, muchas gracias y muchas gracias a Patricia por la presentación. Yo tenía un par de preguntitas. Es que no me quedó tan claro, digamos, como el volumen o la cantidad de datos que necesitas y que tener a disposición. Si puedes comentar un poquito más de eso, por favor. Ok. Creo que se escucha como un eco. Ok. Ajá, perdón. Perdón. Lo que se tiene es que previamente ya se habían realizado estudios, se habían obtenido muestras en microscopía de fluorescencia y en microscopía de campo claro con las que ya se puede trabajar. Lo que se tiene son seis datasets. Entonces eso es lo que se va a utilizar ahorita. También se quiere hacer experimentación con
modificaciones en los datasets, como la proporción de medicamento de quimioterapia que se aplique. Pero eso es ya para una etapa extra para asegurarnos que los resultados están ya listos para usar. Que el algoritmo ya está listo para usar. O que está para verificar completamente me distraje un momento. Para verificar completamente que funciona en los tipos de muestras que se quiere trabajar, porque las muestras que se tienen, las podemos dividir en 3 densidades, porque esto es por la proporción de químico que se aplicó de quimioterapia. Pero con la proporción correcta de químico debería ser menor la división celular. Entonces se tienen estas muestras que se va a utilizar solo las densidades de bajas y medias, y luego se quiere hacer la verificación del funcionamiento del algoritmo con ya las proporciones exactas del químico, que es la experimentación que faltaría hacer. Ok. Luego te quería consultar esto, porque al principio de tu presentación me parece que explicaste muy bien, pues, como todo el panorama y la problemática con el cáncer, y luego, más específicamente, el problema que vas a tratar. Pero tal vez si pudieras hacer como un resumen así muy breve de cuál sería el aporte de este trabajo y esta investigación en el tema global del cáncer. Ok. El propósito de este trabajo es el automatizar el análisis de muestras de cáncer. Entonces, para eso se debe hacer un trazado de linajes para poder ver a lo largo de todo un estudio cómo se comporta la célula cuando se le aplica quimioterapia. Y esto es más que todo como una forma de, con el tejido del paciente, estudiar si la quimioterapia le va a funcionar antes de aplicársela al paciente. Entonces es una forma más, o sea, de esta forma uno se puede asegurar si el tratamiento le va a funcionar, porque ya sería ver cómo se comporta el tejido del paciente ante la quimioterapia. Ok, muy bien. Muchas gracias. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias, don Marvin. Ahora le damos la palabra a don Diego Guzmán para que le haga preguntas. Adelante. Hola, buenas, Leslie. Gracias. Muy buena presentación. Tenía unas cuantas preguntillas, aquí las apunté. Entonces voy a ir preguntándole una por una. Primero, respecto al ground truth, ¿verdad? Le entendí que primero va a utilizar las imágenes por fluorescencia como para verificar que luego que esté funcionando el algoritmo, y luego ya va a ir a pura campo claro, ¿verdad? Pero aún así, claro. Digamos, una vez en esa segunda etapa que mencionó, ¿cuál sería el ground truth ahí, verdad? ¿Cómo determinaría que efectivamente está, al menos en la primera parte, va a determinar que está sirviendo el algoritmo si los resultados son iguales a los de fluorescencia, ¿verdad? Y luego en la segunda parte, ¿cómo determinaría que sí está sirviendo mejor que el de fluorescencia, que es tal vez la parte que está proponiendo usted? Perdón, no entendí la pregunta. Voy a tal vez refrasearlo. El usar fluorescencia tiene problemas, ¿verdad? De fototoxicidad que le alteran sus resultados. Entonces, su algoritmo va a ser mejor. Pero ¿contra qué va a compararlo para verificar esa información adicional que está obteniendo ahí? ¿Cuál va a ser su verdad, dado que la verdad inicial de la fluorescencia no es totalmente fiable, según lo que entiendo? Es que las muestras obtenidas por microscopía de fluorescencia lo que nos va a ayudar es a saber que se realizó un acierto en la detección en la parte de segmentación. Nos va a permitir saber que se acertó en identificar en esta célula, y si hay alguna que no se pudo detectar, para poder hacer cambios, y cuando esa parte ya estén resultados satisfactorios, se pasaría a utilizar unas que ya sería solo de campo claro. Entonces, microscopía de fluorescencia no es para identificar
no se utilizaría para identificar los núcleos, sino para asegurarnos que la posición es correcta. Ok. La de campo claro. Y una vez que cambia el campo claro, entonces, ¿quién determinaría cuál es el ground truth, verdad? Yo supondría que tal vez es algo que uno visualmente puede ver, no sé si estoy equivocado ahí. Eso es posible. Por ejemplo, que usted tenga los datos y que tal vez para unas cuantas imágenes haya una persona que físicamente determine eso, o sería su propio algoritmo. Lo que me está costando ver es cómo en esa sección donde ya pasó a puro campo claro, su propio algoritmo se va a evaluar a sí mismo. Es lo que estoy entendiendo. Es que ya con la primera etapa de fluorescencia ya sabríamos que funciona. Entonces ya en la segunda sería con una breve anotación de imágenes de campo claro. Ya sería por demasiado cuidado estar viendo fijamente a las manchitas, pero sería una etapa más corta porque ya se sabe que funciona desde la etapa de validación anterior. Ok, entendido. Voy con la siguiente pregunta. ¿Hay problemas con células que mueran? Digamos, ¿usted sería capaz de identificarlas o eso es algo que no genera eh, problemas? Es decir, que usted tenga células vivas y muertas en su imagen y que necesite identificarlas, ¿eso es algo que necesite hacer o no? Sí se ocupa hacer porque uno de los estados que podría causar la quimioterapia es que mate a la célula o que haga que la célula inicie su muerte programada. Entonces, si hay formas de identificar si la célula está muerta, como si sucedió previo a la división celular, entonces esa célula va a mantenerse mucho tiempo en una apariencia circular, o su movimiento va a estar más reducido. También puede ser que se riegue la célula en el fondo. Entonces también por la forma y cómo se comporta a lo largo del tiempo se puede identificar si la célula está muerta. Ok, muy bien. Una pregunta que tal vez sea un dato muy específico, pero de casualidad sabe los problemas de fototoxicidad, ¿verdad? El que usted está tratando de resolver con la solución que hay actualmente para ver estos datos, ¿sabe en qué proporción afecta a los resultados? Es decir, que usted diga, bueno, por fototoxicidad se subestima un tanto por ciento el dato que uno quiere medir. ¿De casualidad tiene ese dato? No, porcentaje así no sabría, pero sí se sabe por pruebas que hizo el laboratorio de quimiosensibilidad tumoral que conforme va avanzando el estudio, la célula va sufriendo daños justamente por la tensión. Entonces es más que todo como gradual. Ok. Otra pregunta, si me dan permiso, sigo preguntando, es que tenía varias apuntadas. El problema, es decir, fototoxicidad es que la luz lo mata, ¿verdad? Pero entonces, según entiendo, también puede ser que la tensión en sí también esté causando efectos, es decir, digamos que usted tilla las células, pero no toma la imagen. Esa tensión por sí sola podría también estar alterando los resultados. Sí. Ok. No, sí, muy bien. Creo que tal vez la pregunta era muy específica, pero sí es importante que usted sepa en qué proporción afecta eso, los resultados, para que así pueda determinar qué tan valiosa es su exactitud de 80% que están proponiendo, ¿verdad? Porque digamos que uno diga, bueno, con fluorescencia se afectan un más menos 10, entonces con su método todavía le faltaría para acercarse ahí, pero eso es como un dato que valga la pena por ahí tener en cuenta. Y ya la última pregunta, cuando usted menciona la diapositiva 21 que se dejarían algunas características relevantes por fuera si utiliza el método de la silueta. ¿Eso tiene algún ejemplo de cuáles características relevantes son a las que se refería? Es que, vea, en el objetivo es que las menciono, entonces me voy a devolver acá. No, en la hipótesis es, son características no solo para el rastreo, sino también para luego el análisis de la fase M, porque el radio de la célula y la circularidad nos va a decir en qué etapa del ciclo está por la forma.
la duración de la fase M también es una característica que se debe tomar en cuenta porque estas células, el comportamiento normal es una fase M de X duración, pero si está mucho tiempo en esa fase M, quiere decir que tiene problemas. Y de ahí se puede identificar cuál es el estado en la que la quimioterapia dejó esa célula. Y también la distancia en la que se mueve la célula a lo largo del estudio. También es importante porque cuando la célula está en la fase M, en la fase de división celular, esta va a moverse menos por cierta cantidad de cuadros hasta que ya realice la división, se obtienen las células hijas y ya estas se mueven, tienen más movilidad. Ok, Entonces, y estas características tienen cada una un peso específico y relevancia en cuanto a el análisis de correspondencia que se va a hacer con los grafos multipartitos. Ok, perfecto. Eso es todas las preguntas. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, don Diego. Ahora procedemos con el director de tesis, Francisco Siles. Perfecto, gracias. Sí, yo tenía un par de preguntas. Vamos a ver. Bueno, una sorpresa y una pregunta. Resulta que el Citation 3 está dañado. Está en proceso de que se arregle un rotor, ¿verdad? Pero por ahora no se puede usar. Pero eso yo ya lo sabía. Pero Sí, no bueno. importa. Bueno, que dicha que ya lo sabía. Ya no fue sorpresa. La pregunta va orientada a que, bueno, usted plantea que se use el Citation 3 y el 5. ¿Qué va a pasar, digamos, al no poder utilizar este Citation 3? Por lo menos por el momento. Es que ya se tienen un conjunto de datos, 6 datasets obtenidos por el Citation 3, entonces también ahora se quieren hacer las muestras por medio del Citation 5 y a partir de eso también comparar la utilidad o las diferencias en la calidad de las imágenes entre ambos lectores de células. Entonces, el que esté dañado, el Citation 3, no estaría ahorita haciendo ningún daño. Perfecto. Mi otra pregunta tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ver. Usted mencionó que ya hay varios datasets, ¿verdad? Completos, que se tomaron con el Citation 3. Mi pregunta es si van a usar, si usted planea usar todos y si va a usar los completos, o sea, toda la secuencia temporal o no, y por qué. Ok, bueno. En eso se debe tomar en cuenta que estos estudios son de 92 horas, entonces se van obteniendo unas 700 imágenes, pero estos datasets, por la cantidad del químico aplicado, se puede dividir en 3 tipos de densidad: en densidad baja, en densidad media y en densidad alta. A partir de eso, sabiendo que con una aplicación, una proporción adecuada ya como para terapia del químico de quimioterapia genotóxica, la proporción total sería menor. Entonces nos vamos a enfocar en muestras de densidad baja y de densidad alta, que sería unas 500 de las 700 muestras. Entonces no se utilizaría todo el estudio porque nos vamos a enfocar en densidad baja y media. Luego, son 6 los datasets que están disponibles y son muchos. O sea, se estarían usando 500 imágenes de cada dataset. Entonces, también considerando que la anotación para la validación es manual, no se pueden usar todos porque no hay suficientes personas libres que puedan hacer todas las 500 de los 6 datasets. Entonces lo que se va a empezar es con la anotación manual de 2 de los datasets y luego cuando se realicen las muestras obtenidas por el Citation 5 se va a realizar otros 2 de los datasets que se tengan de esas otras muestras. Perfecto. Mi otra pregunta, voy a parafrasear algo que estaba preguntando Steve hace un rato. Digamos, ellos tienen, desde el punto de vista biológico, mecanismos para marcar diferentes fases de la célula, ¿correcto? Entonces, obviamente, bueno, supongo que uno podría marcar la fase M y saber entonces dónde empieza, dónde termina, cuánto dura.
Mi pregunta es, ¿cómo podría utilizar digamos, esta alternativa que los del LQT pueden generar como para que usted valide datos o para que usted lo aproveche para mejorar el diseño del algoritmo de clasificación y rastreo? No entendí cuál alternativa. Digamos, el LQT le puede usted facilitar utilizando diferentes técnicas de marcado, ¿verdad? Fluorescente, dónde empieza y dónde termina, por ejemplo, la fase M, ¿verdad? Estoy suponiendo de que puedan hacerlo. Si ellos lo hicieran y le dieran a usted esos datos, ¿cómo podría usted usar esos datos para mejorar la clasificación de las fases, de la fase M en particular, y cómo eso podría mejorar el rastreo? Ok, es que la fase M ya en sí, en este proyecto, se va a detectar y también la duración de esa fase hay que medirla. Entonces, si esos fueran datos que ya estuvieran listos, si fuéramos ya solamente a recibir, todavía ayudaría también a saber en qué momento hay que hacer el análisis del comportamiento de la célula para decir cuál fue el efecto de la quimioterapia. No, yo creo que no me está entendiendo la pregunta. Es más bien como, digamos, suponga que yo le doy a usted un dataset, ¿verdad? Y le digo, en esos datasets que ya hay, en estos lugares, en estos momentos del tiempo, ocurrieron fases M. De tal frame a tal frame, de tal frame a tal frame, de tal frame a tal frame, estas y estas y estas células. ¿Cómo usted aprovecharía eso para validar su algoritmo que utiliza las imágenes de fondo claro para encontrar la fase M y rastrear las células? Porque, o sea, el marcado de la duración, el marcado de la fase M, ya nos dice que a continuación, o sea, si está en la duración adecuada, nos dice que a continuación va a suceder una división. Entonces ya sabríamos en qué momento leer dónde están las células hijas. Y ya sí sería más seguro el resultado del árbol genealógico del trazado de linajes. Ya sabría dónde buscar las descendientes. Ok, perfecto. Luego, la otra pregunta es, vamos a ver, tal vez si nos comenta esto otra vez. La idea de utilizar fluorescencia, estoy también retomando la pregunta de Diego. La idea de usar la fluorescencia es que obviamente hay mayor contraste, ¿verdad? En la célula con respecto al fondo, y obviamente las técnicas de segmentación y clasificación funcionan mejor, ¿verdad? De hecho, en la literatura profesional, ¿en cuánto anda el número de, digamos, de detección de células fluorescentes, más o menos? La mayoría de estudios que había leído sí son de células fluorescentes o de contraste, y se tiene como un 70 y algo %, pero eso también depende de qué tipo de muestras analizó el estudio, porque hay algunos que utilizaban muestras fabricadas artificialmente y en ese caso no estarían enfrentando las dificultades que tiene la etapa de segmentación. Correcto. Entonces, básicamente, lo que se quiere hacer ahora con su tesis es, según se lee en la hipótesis que está proyectando, es alcanzar un 80% de capacidad, digamos, de exactitud, lo que está por encima de lo que está reportado en la literatura profesional. Y además, como dice el dicho, digamos, para empeorar el asunto, ¿verdad? Usted va a usar fondo claro y no fluorescencia, en el cual hay menos contraste. Correcto. Entonces yo creo que por ahí va la pregunta de Diego. La fase de segmentar y clasificar las células de fondo claro, yo las puedo validar en contra de los algoritmos, digamos, de la segmentación que se haga con la fluorescencia. Yo creo que la pregunta de Diego iba más en la segunda etapa. Una vez que ya valide eso y obtengo, digamos, que sí, que logro segmentarlas a un determinado porcentaje y logro generar ese linaje celular, ¿cómo valido que ese linaje celular que obtuve con el fondo claro es correcto o incorrecto? ¿Cómo podríamos validar eso? Ya no usando la fluorescencia, porque eso se usó nada más para validar la segmentación en cada frame comparando una con otra. Pero una vez que construyo el linaje,
¿cómo imagina usted que podría validar o cómo va a validar que ese linaje, esas trayectorias a lo largo de todo el video son correctas o no? Eso sería ya el realizar también validación por medio de una anotación manual de las muestras. Ajá, y la exactitud que está al 80% también estaría tomando en cuenta que Andrés Mora, que estaba trabajando en este tema, había reportado un resultado de 76%. Entonces, lo que se tiene es que ya él, con los avances de él, se van a incorporar acá y también tomar en cuenta el otro problema, que es ya el rastreo a lo largo de toda la secuencia para mejorar los resultados. Ok, y mi última pregunta tiene que ver con también lo que preguntaba Diego acerca del efecto fototóxico, ¿verdad? Del uso del marcador y de la fluorescencia, la fotografía, la fototoxicidad. De hecho, nosotros no nos habíamos cuestionado esto, ¿verdad? Simplemente Steve nos dijo de que obviamente es genotóxico y no podemos usarlo porque dañamos el estudio, ¿verdad? Pero sí sería interesante cuantificarlo y tal vez ahí más bien es una pregunta para Steve casi que por curiosidad, ¿verdad? Si yo hago esto de fototoxicidad y sigo usándolo, ¿cuánto menos viven las células comparadas a una población que no está expuesta a esta fototoxicidad? O sea, se reduce la cantidad de células, se muere más rápido, se afecta el estudio. Eso sí sería importante para que Patricia lo incluya en la tesis y para que nosotros también aprendamos un poquillo más al respecto. Como le digo, es una pregunta tal vez más para Steve. Sí, yo, así, hacerlo muy corto, no hay estudios exactos verdaderamente. Sí se sabe que afecta y obviamente cuando uno está evaluando quimioterapias que afectan eso, uno no quiere tener ese ruido de fondo, ¿verdad? Porque un sistema biológico a veces es difícil medir porque no solamente son efectos aditivos, sino que muy a menudo son efectos de potenciación, ¿verdad? Entonces no es que, digamos, yo pueda medirlo por aparte de los dos efectos y saber si va a aumentar un 5%, digamos, un 10%. El problema es que algún efecto se puede potenciar. Entonces ahí pido control completo de qué tanto porcentaje me está afectando, por eso es que se prefiere evitar de todo. Correcto, bueno, esto está muy interesante, no lo sabíamos y yo creo que esto podría de cierta manera validarse relativamente sencillo. Porque si uno podría tomar fotografías de fondo claro y fluorescencia en dosis cuantificadas y uno podría medir cuánto está afectando en diferentes poblaciones y por lo menos obtener promedios poblacionales, se podría cuantificar de manera objetiva. Sí, completamente. Eso podría ser un paper adicional, Patrick, para Bueno, ahí. de hecho. Yo creo que esas eran mis preguntas. Gracias. Muchas gracias a Francisco. Yo tengo unas cuantas preguntas. Muchas gracias por la presentación, Patricia. Nos deja muy claro todo lo que está haciendo y excelente, felicidades. Muchas gracias. Muy bien. ¿Ha habido algún investigador que haya hecho algún tipo de detección bajo circunstancias similares anteriormente, como estas? Tal vez nos puedes explicar cuál es el más cercano de todos esos. ¿Circunstancias similares se refiere a de cáncer o del tipo de muestras trabajadas? Células con iluminación similar, con los procesos similares que ustedes quieren detectar. Ajá. En la literatura profesional que había leído, no hay exactamente con los desafíos que tienen este tipo de muestras, no había para nada. Solo había de microscopía de fluorescencia o microscopía de contraste de fase y había de campo claro, pero unas que sí tenían clara la distinción de las partes. Okay. Y que no eran de este tipo de células. Ok, muy bien. Dijiste literatura profesional, ¿te refieres a literatura académica más bien? Sí, literatura académica. Ok, muy bien. Luego, las células, bueno, en alguna parte de la presentación mencionaste que ellas pasan por diferentes procesos, ¿verdad? Y que en algún momento que ellas se logran dividir y lograr reproducir y todo lo demás ya es cáncer, ¿verdad? Eso significa que, y viendo el título, ¿verdad? Dice tracking. Normalmente la palabra tracking da la sensación que las células se mueven.
Tal vez me puedes aclarar un poco. Yo sé que entiendo que se van a dividir, entonces ellas cambian, tal vez morfológicamente una se convierte en dos y no sé si cambian de forma también, de paso, pero Sí, también vi que hablas de distancia, ¿verdad? De euclidiana. ¿Qué tanto se mueven? O sea, creo que no son células móviles per se, porque no tienen, no sé mucho de microbiología, pero creo que para que se muevan tienen que tener flagelos y otras cosas raras, ¿verdad? ¿Cómo es que se mueven en la imagen? Si es que toda la imagen se mueve o es que solo se transforman. Pues, tal vez nos puedes comentar un poquito más ahí. no, sí, ellas sí presentan movimiento. Se pueden estar desplazando lentamente y eso también va a depender de la frecuencia de toma de datos, de toma de imágenes utilizadas. Ahorita se está tomando una foto o una imagen cada 10 minutos, entonces no es muy marcado, pero sí se ve la secuencia de imágenes como un video, sí se ve que conforme están existiendo ahí normal, sí presentan un movimiento. Y ya también en la parte de división celular, cuando se dividen, también tienen que empujarse una a la otra para dividirse. Okay. Entonces, sí hay movimiento tanto en el tiempo y en el espacio. Ok, y ese movimiento no es todo el grupo conjunto, sino que ellos se mueven en distintas direcciones. Ajá, presentan movimientos aleatorios, entonces, y muy Ajá. distintos entre sí. Ok, muy bien. Esas serían las preguntas mías. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ahora pasamos a la fase de preguntas por parte del público. Si alguien en el público tiene una pregunta, entonces puede señalarlo con la manita. Ajá, Marco Villalta tiene la palabra, adelante. Ok, buenas tardes. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Una pregunta, ¿qué ventaja encuentra usted en utilizar grafos multipartitos en vez de grafos bipartitos? Bueno, en grafos bipartitos solo se estaría analizando la correspondencia de una imagen a otra, pero en multipartitos se puede procesar un conjunto a la vez, entonces se pueden hacer por conjuntos o dependiendo del tamaño de la ventana. Entonces, sí permitiría realizar un análisis más exacto porque se toma en cuenta más de un estado, más del estado presente y el estado futuro o el estado presente y el estado pasado. Permitiría tomar en cuenta más estados y haría más certera el trazado de la trayectoria, porque el tomar en cuenta el estado más probable de un cuadro a otro, eso no garantizaría que la trayectoria esté correcta. Entonces es mejor analizar varios a la vez. Ok, ahora otra pregunta relacionada con esto mismo. ¿Existe un tamaño óptimo de la ventana del grafo multipartito para esta aplicación? Y si este tamaño de la ventana realmente estaría asociada a la fase M de la célula. A ver, el tamaño también se debe tomar en cuenta qué tanto se mueve la célula en una imagen y ahorita como estamos cada 10 minutos el movimiento no es tan alto. Entonces, el tamaño óptimo para esta aplicación en específico todavía no está fijado, pero está por encima de 10, como alrededor de 20 a la vez. Pero claro, todavía no es algo que está fijo porque todavía falta la parte de experimentación. Y esto de la fase M, digamos, el tamaño de la ventana, ¿estás considerando precisamente abarcar toda la fase M para un grafo o, digamos, varios grafos multipartitos para las diferentes partes de la fase M? ¿Qué se está considerando en este sentido? ¿Qué es mejor? En este momento todavía no he fijado esa característica. Todavía no he tomado una decisión en cuanto a eso. ¿Has hecho ya algunas pruebas preliminares de este rastreo? Es como para saber precisamente si hay alguna restricción computacional que estás percibiendo.
Tal vez de dificultad computacional sería por el tamaño de las imágenes y por la cantidad de células que tiene cada una, porque desde el inicio ya se tienen unas 300 células y va aumentando a partir del tiempo, y si son imágenes pesadas. Entonces, la experimentación que estaba haciendo al inicio con mi computadora es como que sí causaba que se pegara un poco, porque estaba agarrando el procesamiento de las imágenes, sí estaba pesado. Ya únicamente la parte de segmentación ya era pesada. Entonces, por eso también planeo hacer uso del equipo computacional que tiene el laboratorio para que me permita hacer el procesamiento de más imágenes a la vez. Ok, muy bien. Y una última pregunta, si hay chance. En el estado de la cuestión, ¿has encontrado algo de aplicaciones de técnicas de segmentación basada en redes neuronales? Creo que no me... perdón, ¿en qué etapa? Digamos, en las técnicas de segmentación, vos mostraste Segmentación. en una ¿verdad? Diapositiva que se está utilizando Clage, ¿ya? Ajá. Y digamos, en ese sentido, ya has encontrado en el estado de la cuestión otro tipo de algoritmos de segmentación basados en redes neuronales. En redes neuronales no me he metido mucho a eso. Con ese método no me he metido mucho al uso de ese método para esta aplicación. Esta parte de Clage era esta imagen de Clage que creo que está, sí, para arriba. Ajá, eso no es el resultado final, sino era parte de la experimentación para ver la efectividad. También sería más, y además está tomando en cuenta todas las regiones de la imagen de una vez, pero el tomar la imagen por segmentos permitiría hacer una modificación de contraste que tome en cuenta la apariencia de las imágenes en esa sección por la iluminación. Entonces, esto no es un resultado final que se esté utilizando, sino era como parte de la experimentación inicial para modificación de contraste. Ok, genial, buenísimo. Esas serían mis preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. No sé si alguien más del público tiene alguna otra pregunta. Muy bien, muchas gracias a todos por atender a la presentación. Muchas gracias a Leslie por la presentación.